En este programa, veremos las ventajas y los riesgos de la energía eólica. Nos adentraremos en el cerebro de una supercomputadora y jugaremos a ser científicos de la NASA. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión estamos visitando el Centro de Innovación en Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional o Museo Tesosomoc. Se encuentra al norte de la ciudad y tiene 2.500 metros cuadrados que albergan aparatos y equipos que nos permiten interactuar con la naturaleza, con las distintas fuerzas que genera y nos permite comprenderlas y aprovecharlas mejor para incluso innovar con base en ellas. Bienvenidos, les va a gustar el programa. Sabemos ya de la fuerza que tiene en un momento dado la energía eólica e incluso sabemos que con la tecnología adecuada y bien implementada es una tecnología muy prometedora porque permite generar energías limpias al tiempo que incluso se reducen costos e impacto ambiental. Sin embargo, trabajar con la fuerza del viento es muy distinto a resistir la fuerza del viento, particularmente cuando hablamos de construcciones que se encuentran justamente a su merced. Vamos a ver lo siguiente. El aire, junto con el agua, la tierra y el fuego, son los elementos básicos que en la antigüedad se asociaban con los estados de la materia en la naturaleza. En general, los cuatro son benéficos para la vida, pero también tienen la capacidad de destruir cuando crecen su magnitud, fuerza y velocidad. Un ejemplo es lo ocurrido la mañana del jueves 7 de noviembre de 1940, cuando después de ser mecido por el viento, el puente Tacoma, de 1.600 metros de largo, localizado en la Ruta 16 del estado de Washington, fue derribado por la fuerza del viento, debido al efecto de resonancia. Por fortuna, sin pérdida de vidas humanas. Lo que sucedió en ese momento es que el viento tenía ráfagas cada cierto tiempo, más o menos ráfagas del orden de una ráfaga cada 3-4 segundos, y eso impulsó al puente, igual que empujamos un columpio, y fue aumentando cada vez más la amplitud de su vibración hasta que llegó el punto en que rompió la estructura y el puente se cayó. Esto tardó alrededor de 2 horas, no fue un viento que momentáneamente lo tiró. El puente Tacoma, tendido sobre el río Narrows, era el tercero más grande del orbe. Fue inaugurado el 1 de julio de 1940, una obra que duró 4 meses y 6 días. Tuvo un costo cercano a los $6 millones. Fue diseñado por Clark Eldridge y modificado por Leon Moisseiff, quien participó en el diseño del famoso puente Golden Gate. Leon Moisseiff proyectó el Tacoma como uno de los puentes más bellos del mundo y propuso utilizar vigas de tan solo 2.4 metros de espesor, en vez de los 7.6 metros del proyecto original. Según él, sería delgado y elegante, y además se ahorraría dinero. Pero el ingeniero no consideró el viento, fenómeno natural que se genera por las diferencias de presión, lo más común por temperaturas diferentes. Esto probablemente lo has sentido en tu casa cuando por una ventana que da al sol entra una corriente de aire caliente y por otra, en el área de sombra, entra aire frío. Entonces se genera una corriente de aire por diferencia de presión. La caída del puente Tacoma tuvo una repercusión mundial y dejó una enseñanza para la ingeniería civil. El incidente de Tacoma, la parte del análisis de cómo se comporta en cuanto a oscilación un puente, se convirtió en algo esencial en el análisis de los puentes.
De hecho, puentes que ya existían fueron revisados y en algunos casos modificados para evitar que esto se volviera a suceder. Para el diseño y construcción de cualquier obra de ingeniería y arquitectura, siempre hay que considerar a los 4 elementos. Los fenómenos meteorológicos, en especial el viento, sí deben de ser muy tomados en cuenta cuando se está construyendo estructuras grandes o con mucha altura, porque conforme vamos hacia arriba del piso, las corrientes de aire son más intensas y son muy traicioneras. Así terminó la historia del puente Tacoma, que aún antes de inaugurarse experimentaba ondulaciones ante una brisa suave. Vientos moderados de 64 km/h lo derribaron, pero el Tacoma sigue presente para advertirnos sobre las fuerzas de la naturaleza, en particular la energía eólica. La luz. Cuando hablamos de la luz, hablamos prácticamente de la estrella de la fotografía. Por no mencionar, por supuesto, el sentimiento, el arte, la tecnología y la técnica que pudieras utilizar. La realidad es que la historia de la fotografía es una de sucesiones tecnológicas prácticamente desde el siglo XVI, en el que físicos y químicos estuvieron trabajando en una forma de poder capturar un momento particular a través de distintos materiales. En realidad, desde el daguerrotipo hasta la cámara digital de hoy día, la fotografía ha formado parte verdaderamente primordial del desarrollo de la cultura, la economía y la historia de los distintos países. Vamos a ver. Las cámaras fotográficas de hoy integran muchísima tecnología. Algunas de ellas reconocen los rostros para enfocarlos mejor o las sonrisas para disparar en el momento preciso. Otras pueden tomar imágenes de momentos que transcurren en milésimas de segundos, como en los deportes extremos, o hacen fotografías de objetos realmente pequeños, como las cámaras adaptadas a microscopios. Si capturas una imagen con una cámara digital, incluso con la de tu teléfono celular, puedes ver cómo quedó tu foto inmediatamente después de haberla tomado y te permiten compartirlas en Internet. Pero la fotografía no siempre fue así. Esta fotografía que vemos aquí se obtuvo mediante un proceso llamado ambrotipo. El ambrotipo tiene la característica de ser un positivo. Al colocársele al fondo a esta placa de cristal que es translúcida, se le coloca una superficie negra y eso lo convierte en un positivo, ¿no? Es un efecto óptico que nos da la impresión de estar viendo el positivo. Esta técnica se empezó a utilizar a mediados del siglo XIX. En aquel tiempo la fotografía era muy elitista y los fotógrafos eran personas con profundos conocimientos de física y química. Por eso conocían la luz y los materiales y sustancias químicas sensibles a ella. El ambrotipo utiliza como base la técnica del colodión húmedo, que consiste en emulsionar una placa de cristal con una solución de nitrato de plata, que es la sustancia fotosensible. Pero para que se adhiera a la placa de vidrio, es necesaria una sustancia viscosa como el colodión, que es una especie de goma. Posteriormente vamos a utilizar sulfato ferroso en combinación con ácido acético glacial y alcohol para revelar. Vamos a utilizar agua para enjuagar la placa y vamos a utilizar cianuro de potasio y agua para el fijado. Posteriormente se enjuaga y se deja secar. El auge del colodión húmedo no duró más de 15 años, debido al desarrollo de nuevas técnicas de fotografía. Hoy en día, la tecnología aplicada a la fotografía digital ha hecho el proceso de capturar imágenes mucho más sencillo y se encuentra al alcance de todos.
Sin embargo, no hay que olvidar toda la ciencia que ha tenido que desarrollarse para que hoy puedas tomar fotografías simplemente oprimiendo un botón. Científicos del Instituto Politécnico Nacional crearon una empresa de robótica para niños y jóvenes, esto con la intención de impulsar el desarrollo tecnológico en nuestro país. Veamos cómo se preparan los futuros ingenieros. Estos pequeños son los ingenieros del futuro. Para participar en esta Olimpiada de Robótica, tienen que saber matemáticas, mecánica y muchas leyes de la física. También se les exige capacidad de resolución de problemas, disciplina para trabajar en equipo y resistencia a la frustración. Al inicio de la competencia solamente cuentan con piezas de los populares juguetes Lego y un software para programar el robot que construyen. El resto depende de su creatividad y conocimientos. Actualmente el programa que tenemos pretende que los jóvenes tengan, estén conscientes de que la convivencia, de que el trabajo en equipo, de que el respeto, de que la cuestión de la interdisciplinaridad son factores importantes para poder generar un resultado, y más en el contexto de la ingeniería o tecnología. Una de las instituciones dedicadas a la enseñanza de la robótica a niños y jóvenes de nuestro país es Netica, una empresa formada por investigadores especialistas en robótica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. El objetivo de Netica es brindar servicios y productos tecnológicos en temas como visión por computadora, inteligencia artificial y mecatrónica. También han desarrollado programas de formación de estudiantes en el área de robótica y control automático con distintos niveles de dificultad. El programa que tiene la iniciativa está muy ligada a las ciencias básicas, como son matemáticas, física, está computación. Y lo que hacemos básicamente es asociar alguna práctica en robótica con los conocimientos que se les ofrecen en las aulas relacionadas con estos temas. Las secretarías de educación de algunos estados de la República, como Jalisco, colaboran con esta empresa para identificar talentos en el área. Los estudiantes de los niveles más avanzados colaboran en los proyectos más ambiciosos. Uno de los proyectos actuales de Netica es desarrollar en colaboración con el Cinvestav un robot hospitalario que pueda dar asistencia a personas con algunos tipos de discapacidad. Es importante formar jóvenes mexicanos en el escenario de la robótica porque ellos en un futuro son quienes generarán tecnología en este contexto, y seguramente a partir de esta edad ellos tendrán una visión general de lo que es la robótica. Con su talento y creatividad, estos jóvenes aprendices de robótica destruyen por completo el mito de que los estudiantes odian la física y las matemáticas. Todo lo contrario, jugando con ellas proyectan un mejor futuro para todos. La velocidad con la que la tecnología va superándose a sí misma es verdaderamente impresionante, y en el caso de las computadoras es notorio. Esta, por ejemplo, que parece un gran ropero, es una supercomputadora de los años 70. Para que te des una idea, por ejemplo, este carrete de cinta es un disco duro de 10 megabytes de almacenamiento. Evidentemente, el día de hoy, una computadora personal o incluso un teléfono supera por mucho la capacidad de cómputo que este equipo en particular tenía. En nuestro país existen 3 supercomputadoras que conforman el Sistema Nacional de Desempeño, que se trata justamente de un sistema de computadoras que tienen la UNAM, la UAN y justamente el Instituto Politécnico Nacional. Te invito a que conozcas a Xucoatl, serpiente de fuego en náhuatl. Ya verás. El movimiento de las estrellas en una galaxia. El comportamiento de los huracanes y los tsunamis. La secuenciación del genoma de un virus. O el funcionamiento de las neuronas en el cerebro.
Son fenómenos complejos y en apariencia impredecibles. Sin embargo, pueden describirse matemáticamente gracias a esta supercomputadora capaz de hacer los cálculos más precisos. Se encuentra en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Pueden dedicarse a varias actividades de investigación. Un ejemplo concreto puede ser la amielasis del Alzheimer, que consiste en la acumulación de metales, de estudiar cómo se acumulan esos metales en las neuronas del cerebro. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, decodificar virus. Este clúster o conjunto de computadoras se llama Xiuhcoatl y es único en su tipo en México. Su capacidad de procesamiento es mayor que el de 1000 laptops de última generación y puede almacenar la información que cabría en 15.000 DVDs. En términos de rendimiento, de performance, son 25 teraflops, que son 25 millones de operaciones, o sea, 25 billones. En cuanto a su memoria RAM, son 7.200 gigas de memoria RAM. Tiene un sistema de almacenamiento de 65 terabits o terabytes. Xiuhcoatl brinda servicios a investigadores del CINVESTAB y de otras instituciones, ya que muchas de sus aplicaciones son de acceso remoto. Está conectada mediante cables de fibra óptica tendidos por las líneas del metro a otras 2 supercomputadoras mexicanas, a Itzaloa de la Universidad Autónoma Metropolitana y Cambalam de la UNAM. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Yo quiero saber qué tecnologías hay para las personas que padecen ceguera o debilidad visual para distinguir sus billetes. El objetivo primordial es facilitarle a la comunidad de débiles visuales la identificación de los billetes. La tablilla de billetes es un dispositivo que dio a conocer Banco de México hace algunos meses para facilitarle a las personas con discapacidad visual la denominación de sus billetes a través de su tamaño. Tiene entre sus características principales caracteres braille, a través de los cuales quien conozca estos caracteres puede saber si es un billete con denominación de 20 pesos, 50, 100, 200, 500 o 1000 pesos. Para quienes no conozcan los caracteres braille, tiene estos topes que también en orden ascendente permiten identificar si el billete, si el tope es el inferior, es de 20 pesos, y así en orden ascendente hasta llegar a los 1000 pesos. Hay que recordar que en el caso de los billetes mexicanos son de distinto tamaño, precisamente para facilitarle a las personas con discapacidad visual el que puedan diferenciarlos. Va incrementando su tamaño según la denominación en 7 milímetros. Hemos encontrado que a personas con discapacidad visual les favorece identificar y saber que el color rojo es el de 100 en el caso de México, el verde 200 y así para cada una de las piezas. También hemos incorporado algunos bancos centrales relieves sensibles al tacto. Por ejemplo, en el caso del billete de 500, estas rayas que podrán ustedes observar aquí están destinadas para que las personas con discapacidad puedan identificar que se trata de un billete de 500 pesos. En el de 100 son otras marcas también sensibles al tacto, y en el de 200 también hay otra marca sensible al tacto que le permitirá a la persona con discapacidad visual saber, además del color, de qué denominación es. Permanentemente los bancos centrales estamos buscando, con el uso de la tecnología y sobre todo escuchando a las personas con discapacidad visual, qué otros elementos podemos incorporar en los billetes para facilitarles la denominación y sobre todo facilitarles a ellos las transacciones todos los días con billetes y monedas.
Es increíble cómo cada vez más podemos apoyarnos en simuladores para ver qué va a pasar con algún tipo de diseño en producto, objeto o material que queramos construir. Incluso la posibilidad que tenemos de ver perfectamente cómo va a funcionar nos permite mejorar la calidad y el tipo de materiales a utilizar en cualquier diseño que supusiéramos que estemos trabajando. Es más, el aterrizaje que llevó a cabo el Laboratorio Espacial Curiosity en el 2012, en agosto de 2012, no habría sido posible de no haber sido porque todos los aspectos relacionados con este particularmente complicado aterrizaje fueron revisados antes en un simulador. Este artefacto es el resultado de la ingeniería más avanzada de nuestro planeta. Se trata del Curiosity Rover, un vehículo diseñado y construido por la NASA para explorar la superficie de Marte en busca de indicios de vida. Se lanzó el 26 de noviembre de 2011 y llegó al planeta rojo hasta el 6 de agosto del 2012. Viajó 248 millones de kilómetros. Cuenta con una estructura que protege sus instrumentos fundamentales, como computadoras, cámaras, sondas que le permiten obtener la información del ambiente marciano. También está provisto de antenas, equipo de telecomunicaciones, baterías y fuentes de poder. Actualmente, el Curiosity se encuentra en Marte tomando muestras de suelo, analizándolas y enviando la información a la Tierra. En días pasados, encontró una muestra de roca y encontró minerales de sulfato, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, elementos considerados clave para la existencia de vida. Hay un grupo de ingenieros que desarrollaron todo el ambiente completo del Mars Rover, desde el diseño de cada una de las piezas que componen el producto completo, el ensamble, y después lo llevaron todavía a la simulación, cómo va a funcionar el producto en su ambiente real de trabajo. Dentro de la simulación que se tuvo que pensar y trabajar el cómo iba a aterrizar. Desde el momento en que el Curiosity llegó a la atmósfera marciana, contaba con exactamente 7 minutos para llegar desde ahí a la superficie de Marte. Para aterrizar a salvo necesitaba llegar desde una velocidad de 30.000 millas por hora a velocidad cero, realizando una secuencia perfecta de acciones como la apertura del paracaídas, la separación de la cápsula protectora y el descenso del rover para hacer su primer contacto con la superficie. La computadora debía hacer todo esto por sí misma, sin que hubiera posibilidad de controlar el aterrizaje desde nuestro planeta. Para lograr este perfecto amartizaje, se hicieron previamente muchas simulaciones en los laboratorios de la NASA. Estas simulaciones fueron posibles gracias a un programa de cómputo creado por la empresa Siemens llamado NX. Los ingenieros utilizaron el producto completito, de pe a pa, para entender cómo iba a funcionar el Mars Rover en su aterrizaje. Yo creo que esa fue la parte principal de la simulación. Además, pues cómo se iba a hacer el ensamble, que todas las piezas se embonaran unas con otras. Todo el diseño del Mars Rover también se llevó a cabo con el programa NX. Como todo se trabaja dentro del mismo ambiente de cómputo, muchos ingenieros pueden hacer diferentes piezas, incluso de distintas partes del mundo. El software permite tomar y evaluar cada una de las piezas, embonarlas y hacer simulaciones para ver que todo funcione correctamente. Además de los proyectos complejos, existen otros más sencillos que se pueden beneficiar con esta tecnología. El Mars Rover ha sido uno de los proyectos más importantes y más interesantes que hemos desarrollado con algún cliente. Tenemos clientes que desarrollan desde cosas muy simples como botones o cierres o alfileres o cosas muy sencillas, hasta clientes que están desarrollando aviones o equipo aeroespacial, como es el caso del Mars Rover.
Recientemente, a través de su cuenta de Twitter, Curiosity dio a conocer que los análisis llevados a cabo sobre una de sus muestras de suelo indican que en la antigüedad, Marte podría haber soportado vida microbiana. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conversemos en Twitter, @FactorCiencia nos permitirá establecer un contacto bidireccional y conocer los temas que quieres ver aquí en tu programa. Visita nuestra página en internet, está apareciendo la dirección en tu pantalla. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.